No sé si es bueno o malo ser el último. Yo doy muchas gracias a Dios por todo esto que hemos escuchado, porque nos abre un panorama de lo que es la vida funcional de una iglesia. El discipulado, la alabanza, el servicio, el pandero, ministerio infantil, todo enfocado a la iglesia local, a la iglesia que vive y vibra en esa fuerza de Dios y por los hombres y mujeres entregados a cada uno a sus áreas de trabajo y de servicio al Señor. Vaya conmigo, por favor, al Evangelio de San Juan en el capítulo 4, versículo 35. La palabra de Dios dice: ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están listos para la siega. Hemos echado una mirada dentro de la iglesia al escuchar cómo funciona cada uno de los ministerios de los que aquí hemos sido enseñados. Y una cosa que me he dado cuenta yo es que qué sabio es Dios al colocar personas en esas áreas de servicio y ministerio idóneos para el trabajo que están realizando. Porque lo que hemos escuchado ha sido en forma sintetizada todo el trabajo que realizan. En su exposición, en los retos que nos han lanzado, están hablando de que conocen el trabajo. En primer lugar, dice: alzad vuestros ojos y mirad los campos. Aquí nos está enfocando fuera de la iglesia. Todos los ministerios de los que hemos escuchado están enfocados a la iglesia, a los diferentes grupos, diferentes ministerios. Pero otra parte que constituye la vida de la iglesia es alzar los ojos, no clavarlos al suelo, sino alzar los ojos. ¿Para qué? Para ver los campos. ¿Por qué necesitamos ver los campos? Porque ya están listos para la siega. Dice, porque ya están blancos para la siega. La cáscara que envuelve el trigo, cuando está sazón listo para cortarse, está dorada. Pero cuando está blanquecina es que se ha quemado y está a punto de caer la semilla. Por eso Jesús dice: ¿no dicen ustedes que faltan 4 meses para que llegue la siega? ¿Cuántas veces hemos dicho, no, después lo hacemos, no es necesario, ahorita vamos a enfocarnos a esto y a esto otro? A mirar los campos, creo que mejor lo haga el hermano o aquel otro hermano. Los campos están blancos, está a punto de tirarse la cosecha. Imagínate tú en un sembradío de trigo enorme, que se cayera todo el grano, ¿cómo lo recoges? Imposible, grano por grano. Entonces, lo que nos está diciendo aquí el Señor, que es urgente, que no hay que esperar más. Uno de los componentes que constituyen la vida de la iglesia son las misiones. Y yo siempre he dicho que la iglesia que no tiene visión de misiones es una iglesia que no está completa. Es una iglesia que crece dentro, pero que no voltea sus ojos afuera para ver la tremenda necesidad que hay en el campo. En esa gente que cada día encamina sus pasos hacia el infierno. Tendemos nosotros a priorizar las actividades y proyectos destinados a la iglesia. Y eso es bueno porque es necesario también, pero esta otra parte que constituye la vida de la iglesia es levantar los ojos para mirar los campos.
Según las Escrituras, misiones no son una actividad periférica de la iglesia. Es una pasión instalada en lo más profundo del corazón de Dios, y es por eso que la palabra de Dios late con el pulso de las misiones, desde Génesis hasta Apocalipsis. La primera escena que nos presenta la Biblia es el Espíritu de Dios activo en un proyecto misionero. Vaya conmigo a Génesis capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. La primera escena que nos presenta la Biblia es el Espíritu de Dios activo en un proyecto misionero. Dice la palabra de Dios que estaba desordenada y vacía. Una situación en la que se impone el caos, una realidad donde no puede prosperar nada bueno, ni surgir tampoco la vida. Además, como el caos no tiene la posibilidad de cambiar por sí mismo, esta situación necesita la intervención de alguien, de algo externo. En la segunda parte del versículo 2 dice: y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios aleteaba sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios cobijaba las aguas, como la gallina que está empollando sus huevos para dar nacimiento a algo nuevo. Encontramos aquí entonces que el Señor ya estaba involucrado en el proceso de intervenir en esta situación para volver a establecer una vez más un estado de orden y llenura de luz y de vida. De este modo, la primera imagen que recibimos de Dios es la de un misionero comprometido con ordenar aquello que de otra manera quedaría destinado a su propia destrucción. La tierra estaba desordenada y vacía. La realidad de la pasión de Dios por las misiones se confirma páginas más adelante. Vaya conmigo al capítulo 3, en el versículo 7. Usted conoce la historia. Está la primera pareja en el huerto. Dios les da instrucciones y les da órdenes. Ellos deciden desobedecer el mandamiento de Dios, y dice en el versículo 7, capítulo 3 de Génesis: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Esta es una pregunta eterna. Desde el inicio de la creación, después de la mayor tragedia de la historia que leemos en este libro, las consecuencias son lamentables y son inmediatas también. Ellos sintieron vergüenza. ¿Quién les enseñó la vergüenza? Optaron por esconderse uno del otro, porque su vergüenza no era sana, sino más bien estaba teñida de miedo y oscuridad. En otras palabras, las tinieblas habían vuelto a extender su manto sobre la creación. Versículo 9, capítulo 3. Mas Jehová Dios llamó al hombre y dijo:
¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. A pesar de esto, Dios toma la iniciativa ante esta situación que está más allá de la posibilidad de esta primera pareja en el huerto, y Dios llama al hombre. Dios llama al hombre. ¿Dónde estás tú? ¿Tú crees que Dios no sabía dónde estaba Adán? No necesitaba tampoco que le respondiera para encontrarlo. Esta pregunta, ¿dónde estás tú?, pone en manifiesto dos cosas importantes. En primer lugar, está expresando un profundo dolor del corazón de Dios que nos creó para vivir en comunión con Él, porque el pecado había roto esa comunión. Y segundo, también está expresando la oportunidad para que Adán hubiese reconocido su error, pero él prefirió y pensó que era mejor echarle la culpa a Eva, su mujer. En esta interrogante, el latir mismo del corazón de Dios, un corazón que no dejará de hacerle al hombre esta misma pregunta a lo largo de la historia: ¿dónde estás tú?, es el deseo de Dios de tener comunión con el hombre. Esto lo leemos en estos primeros versículos de Génesis, y a lo largo de la vida humana y de la historia, vamos al libro de Apocalipsis, en el capítulo 22, versículo 3 y 5, dice: y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos les servirán. Versículo 5, no habrá allí más noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. El deseo profundo de Dios no se debilita con el pasar del tiempo. Ninguno de nosotros sabemos cuánto tiempo pasará entre aquel evento de la creación a la manifestación de aquel bendito día, cuando no tendremos necesidad de luz, de lámpara ni de sol del día, porque el Señor mismo iluminará con su presencia y reinará por los siglos. Este será el momento culminante del gran proyecto misionero de nuestro Dios. Cuando se cierre el telón tras la historia de esta tierra, descubriremos que la pasión de Dios aún conserva la misma intensidad. En anticipación a este hermoso desenlace, la Biblia nos da una mirada al corazón ardiente del Creador, uno que no descansará mientras haya alguien sin redención. Capítulo 22, versículo 17. Y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye, diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Hasta el final todavía sigue extendida la bendición de esa invitación. ¿Dónde estás tú? Interesante, ¿no te parece? El deseo de Dios de dar al hombre una amplia participación de sus bondades se funda en la misma eternidad. ¿Dónde se funda? En la misma eternidad. ¿Dónde estás tú? La pregunta sería buena en este proyecto misionero. Encontramos en la palabra de Dios el relato único de un misionero como ningún otro. En el centro mismo de nuestra existencia, el corazón misionero de nuestro Padre encuentra su máxima expresión en la vida de su Hijo Jesucristo. Un misionero que vino desde el cielo a traernos un mensaje de esperanza. Un mensaje para que el hombre pueda vivir vida plena. En Filipenses capítulo 2 encontramos una perfecta descripción de la trayectoria del Cristo misionero.
¿Qué encontramos en Filipenses 2? La trayectoria perfecta del Cristo misionero. Versículo 6. Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. En estos versículos encontramos perfectamente descrita la trayectoria de Jesucristo el misionero, misma que nosotros debemos escuchar también si hemos de ser usados por el Señor para llevar el mensaje a la gente que no le conoce. En primer lugar, una renuncia a sus derechos. Dice que no consideró el hecho de ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él renunció a su derecho de la gloria con su Padre. Número 2, un sacrificio de sus intereses y proyectos personales. Dice que se despojó de sí mismo, se vació de sí mismo. Número 3, una radical transformación para identificar con el objeto de su amor. Dice, haciéndose semejante a los hombres, tomando forma humana. Número 4, una actitud de servicio y amor hacia los que pretende bendecir. Dice, tomando forma de siervo, de un servidor. Se humilló a sí mismo. Dígame si no será humillarse a sí mismo, dejando la gloria del Padre y de la eternidad a venir a estar limitado como un ser humano en todas las áreas de su vida. Y además de eso, servir a los seres humanos, pecadores, corruptos, aborrecedores de Dios, enemigos de Dios. Qué tremenda trayectoria nos muestra aquí. Número 5, una sumisión y un respeto absoluto hacia el equipo con quien trabaja, porque esto se decidió en el cielo. El Padre, el Hijo y el Espíritu presentes deciden que el Hijo venga a la tierra y Él dice, yo voy, Padre, a hacer tu voluntad. Estuvo sumiso y respeto absoluto con el equipo que trabaja, obediente hasta la muerte. Y por último, una disposición a pagar el precio necesario para redimir a quienes había sido enviado, y muerte de cruz. ¿Te puedes tú imaginar cada día que Jesús despertaba en esta tierra, que Él sabía que se aproximaba su sacrificio? Varias veces lo encontramos diciéndole a sus discípulos, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los hombres y que sea muerto y resucite al tercer día. Él sabía desde que era adolescente, desde que era joven y desde que tenía 30 años y empezó su ministerio. Él sabía que había venido como misionero a traer un mensaje que se leería en la cruz del Calvario, el sacrificio del Hijo de Dios. Esa identificación total con los requisitos de la misión que le había sido encomendada le ganaron la bendición amplia del Padre, cuando dice en el versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Si tú y yo habremos de ser las personas que habremos de ir al mundo a compartir el mensaje de salvación, estas 6 características las debemos llenar. Una renuncia a nuestros derechos,
un sacrificio a nuestros intereses y proyectos personales, una radical transformación para identificarnos con el objeto de nuestro amor, una actitud de servicio hacia los que pretendemos bendecir, una sumisión total y respeto absoluto hacia el equipo con quien trabajamos y una disposición a pagar el precio. ¿Será fácil llevar el evangelio entonces? No es un paseo. Es un viaje de placer. Si no podemos llenar estos requisitos, pues entonces no sé qué estamos haciendo aquí. Y no está hablando de ir a las misiones, que además es bonito, emocionante, con todos sus detalles. Está hablando de ir a hablar al vecino del evangelio de Jesucristo, de llevar el mensaje de salvación. El sacrificio de Jesucristo constituye la más genuina expresión del más profundo deseo de Dios, abrir el camino para que la vida del hombre pueda volver a ser una vida auténtica y abundante. Porque dígame si no es cierto, ¿usted disfruta una vida auténtica y abundante? Claro que sí, porque conoce a Cristo ahora. Usted sabe que no va a morir en su condenación y en sus pecados. Hemos sido salvados y esto es la bendición más grande que podemos disfrutar. Entonces, ¿por qué no compartirla? ¿Por qué no llevar el mensaje? Ante todo esto, Dios desea que su pueblo tenga esta misma pasión. En el libro de Génesis capítulo 12, versículos 2 y 3, cuando Dios le habla a Abraham, le dice: haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y al final dice: y serás bendición. La frase serás bendición va más allá de las consecuencias de la bondad de Dios sobre la vida de Abraham. El término hebreo indica responsabilidad y obligación. Es decir, que Jehová esperaba que esta nación que formaría de Abraham fuera generosa en compartir la bendición recibida con aquellos que aún no la podían disfrutar. Se nota entonces de manera sencilla que el compromiso del proyecto misionero se origina en el corazón compasivo hacia aquellos que viven en una situación de tinieblas, haciendo lo necesario para compartir con ellos lo que ya es una realidad en la vida de unos mismos, para que esta bendición también de lo alto llegue a aquellos que no le conocen. Tristemente existen muy pocos momentos en la historia en que los hijos de Abraham, donde detectamos un genuino interés por bendecir a las naciones vecinas. A pesar de ser una nación con abundancia de riquezas y tesoros espirituales, el egoísmo que tanto ata al ser humano pareciera que en ellos es más fuerte que la compasión. Voltea a tu hermano y dile: están hablando de mí. El egoísmo es el que nos hace ser indiferentes. El egoísmo es el que puede matar la pasión. El no interesarnos por la vida de otros. El no sentir dolor porque se están perdiendo. Gracias a Dios tenemos un lugar donde adoramos a Dios magníficamente, con unos músicos de excelencia, con unas banderistas tremendas, con maestros de la palabra que explican la palabra maravillosamente, con unos servidores que siempre están alegres recibiendo a los hermanos y atendiéndolos amablemente. Si eso se puede proyectar hacia afuera, entonces habremos entendido el mandamiento del Señor. No obstante de que a veces el egoísmo nos ata, no obstante de que el pueblo de Israel tampoco compartió esas riquezas espirituales que Dios les había dado y que esperaba que compartieran con sus naciones vecinas,
igualmente utiliza a un misionero rebelde y desobediente llamado Jonás. Misioneros rebeldes y desobedientes. Ve a Nínive y diles que en 40 días, si no se arrepienten, voy a exterminarlos a todos ellos. Jonás agarró el burrito y se fue al puerto a buscar un boleto para irse a esconder de la presencia de Dios, a huir del mandato de Dios. Hoy están hablando de nosotros. ¿Cuál barco vas a agarrar? ¿A dónde vas a ir que la presencia no esté? Aún en la panza del pez, Jonás podía percibir que Dios le había hablado. Porque cuando Dios ordena al pez vomitar a Jonás en la playa y está enredado de algas marinas, Dios vuelve sobre el mismo asunto y le vuelve a llamar y le dice: Jonás, yo te dije que fueras a Nínive, no al mar. Nuestra rebelión, nuestra desobediencia, Dios siempre va a preparar un pez que nos trague en esa oscuridad y fetidez. A ver si entendemos la misión que tenemos, para que desde ahí clamemos como también lo hizo Jonás, declarando que Jesús es el Salvador. Eso le valió a él, el reconocer su rebelión y desobediencia. Pero esto Dios le dio otra oportunidad. Dios volvió a Jonás por segunda vez. Dios es un Dios de oportunidades. Si hemos tratado de huir de esta comisión, tratando de ir a donde Dios no esté o escondernos de Él, Él nos va a dar otra oportunidad. Pero siempre va a esperar una respuesta de nosotros también. Aunque Israel nunca asumió su verdadera función dentro del proyecto misionero de Dios, el deseo del Señor por alcanzar a los que andan en tinieblas nunca ha menguado por el pasar del tiempo. Por esto entonces resulta natural observar que ese pequeño grupo que nació de los hombres comunes, sencillos y corrientes, llamado apóstoles, se les delegara esta comisión y este trabajo, se les trasladara esta responsabilidad para alcanzar a las naciones, como ya lo escuchamos en la primera sesión el día de ayer. Y de hacer discípulos. Levanten los ojos y vean los campos. Esto sin duda alguna incluye un llamado a tomar un compromiso serio con la carga que el Padre había puesto en el corazón de su Hijo. Cuando Jesús dijo y se fue al cielo, dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. En la iglesia hemos cumplido por momentos la comisión que nos ha confiado el Señor. En algunas épocas estos esfuerzos han sido mayores, pero en otras debemos reconocer que esto ha desaparecido o se ha apagado. A lo largo de 2000 años que tiene la iglesia, el cumplimiento de este gran proyecto de misionero de Dios ha sido llevado a cabo por un puñado de valientes, desconocidos y anónimos hombres que hablan con denuedo la palabra, pero es la minoría. Debe espantarnos el saber que apenas el 5% de los cristianos en el mundo ha ganado una alma. Los 95% restantes no lo han hecho. ¿Dónde estaría la iglesia si por lo menos el 50% de los creyentes en el mundo hubiera ganado un alma en su vida? ¿Dónde estaría la iglesia de Colima, celebrando su 7º aniversario el año entrante,
con un 50% de gente trabajando a tambor batiente, metiendo la carne al asador aunque sufra y tenga que pagar el precio, porque ama a Jesús que lo salvó y quiere compartir esa alegría de también ser salvados por el Evangelio. El resto, de estos 95%, el resto, escudándose detrás del hecho de que no hemos recibido un llamado específico, no nos sentimos incómodos ni en medio de nuestra pereza o en medio de nuestra inacción, que a veces llega hasta la indiferencia. La indiferencia de ser un discípulo verdadero de Jesucristo. ¿Qué nos falta? ¿Qué cree que nos puede hacer falta? Tenemos una iglesia maravillosa. Tenemos enseñanza nutritiva, alimento sólido que nos ha hecho crecer y madurar. En el libro de Isaías capítulo 6, versículo 1 al 5, encontramos un incidente en la vida del profeta Isaías que nos da una esperanza para la tarea misionera que tanto atesora el corazón de Dios. En estos versículos nos relata el escritor una extraordinaria visión que tuvo del Señor sentado en un trono alto y sublime. Unos seres celestiales, querubines, que daban voces unos a otros diciendo que el alto y el sublime es santo, santo, santo. En este pasaje de Isaías 6, 1 al 5, encontramos o estamos frente a una declaración de tal magnitud que se estremecieron los cimientos de los umbrales del templo, y dice ahí: la casa se llenó de humo. El profeta, mirándose a sí mismo, dijo: ¡ay de mí, que soy hombre inmundo de labios y que vivo en medio de un pueblo también inmundo! Y hoy han visto mis ojos a Jehová Dios de los ejércitos. ¡ay de mí! Vale la pena señalar aquí que la reacción de Isaías no fue por un éxtasis, sino por el resplandor de la gloria de Dios que le reveló su horrible condición, al darse cuenta que era un pecador tremendo como tú y yo. ¡ay de mí! Él tuvo una revelación de la santidad de Dios que lo hizo temblar y le dio miedo de morir, porque ¿qué carne puede ver la gloria de Dios y vivir? Y yo creo que nos falta a nosotros una revelación real de nuestra condición. El profeta recibió al instante, entendió que no podía ni siquiera permanecer en la presencia de Dios, ni mucho menos servirle. Sin esperar más, sin tardar más, conforme a su corazón misionero, el Señor da instrucciones a uno de los serafines y le dice: toma un carbón encendido del altar y toca sus labios, quita su culpa y limpia su pecado. Y cuando el profeta se encuentra en ese momento tan especial, libre de culpa y de pecado, puede escuchar la voz que dice: ¿a quién enviaremos? ¿Y quién irá por nosotros? Aquí hay dos realidades muy importantes. En primer lugar, esta no es la primera vez que se hacía esta pregunta. Por tanto, podemos creer que esta pregunta no es más que una variante de aquella primera triste pregunta que Dios le hace a Adán y le dice: ¿dónde estás tú? ¿A quién enviaremos? ¿Quién irá por nosotros? Al paso de los años, todavía Dios está buscando quién irá. Como hemos visto, el deseo de acercarse al hombre está instalado en el centro mismo del corazón misionero de nuestro Dios. En segundo lugar, este incidente, notemos que la pregunta no está dirigida a Isaías en lo individual.
De este modo el profeta no recibe un llamado particular, sino que interpreta el llamado de Dios a todos aquellos que tienen oídos para oír. ¿Tú necesitas un llamado de Dios para ir y predicar el evangelio? La orden está dada y solamente hay que obedecerla. Este segundo punto es muy importante entonces, porque nos aleja del error de pensar o afirmar que el compromiso con las misiones es algo que depende de un llamado particular del Señor. Él dijo: ya, vayan y prediquen el evangelio, vayan y hagan discípulos en las naciones. ¿A qué conclusión quiero llegar en esta noche? La falta de compromiso de nuestras vidas con la causa de las misiones no radica en la escasez de responsabilidad, más bien delata una falta de cercanía al corazón de Dios. ¿Sabe cuál es mi tema esta noche? Escuchar el latido de su corazón, porque el corazón de Dios late al pulso de las misiones. Está instalado en lo profundo del corazón de Dios, y quien más camina cerca de Él puede escucharle cómo late su corazón al pulso de las misiones. Lo hemos visto desde Génesis hasta Apocalipsis. Y Dios no va a cerrar la puerta hasta que el último hombre en este planeta tenga la oportunidad de escuchar ese mensaje. Y hasta que tú y yo digamos: Señor, heme aquí, envíame a mí. Muchos de ustedes han dicho: heme aquí, Señor, envíalo a Él. Y eso no es lo que está esperando el Señor. Al profeta le impedía su condición de pecado, pero libre de esa condición de pecado, él dijo: heme aquí, Señor, yo voy a ir. Entonces las misiones nos invitan a levantar los ojos para mirar los campos. Aquí levantamos los ojos y miramos las paredes y el techo. A menos que salgamos de esta puerta, miraremos fuera. Estar en la presencia de Dios como estuvo Pedro, Jacobo y Juan en el monte de la transfiguración debe ser maravilloso, porque vieron a Cristo glorificado y dijeron: aquí es bueno quedarnos, hagamos 3 enramadas. Es bueno estar aquí encerrados, moviéndonos en la gloria de Dios. Pero debajo de ese monte estaba un hombre endemoniado que necesitaba ser libre. Debajo de este monte llamado iglesia está fuera la necesidad de la gente. Y allá somos enviados. ¿Tú quieres latir junto con el corazón de Dios? Acércate entonces al Señor, para que nazca en nosotros una genuina compasión por los que sufren y agonizan por estar sumergidos en un mundo de tinieblas. Por tanto, entonces, el paso más importante que podemos nosotros tomar por las misiones es acercarnos a Dios, a ese Dios de las misiones, y nos llenará con un espíritu compasivo, deseoso de salir a bendecir a aquellos que no tienen la bendición que tú y yo tenemos. En última instancia, necesitamos experimentar una nueva conversión. ¿Te acuerdas cuando tú conociste por primera vez a Jesús? ¿No ardía tu corazón para compartir a todo mundo lo que había pasado contigo? ¿No era un gozo tan desbordante que a todo mundo querías convertir, también a tus amigos, a tu familia, a tus vecinos? Y eso se apagó. Por eso necesitamos una nueva conversión.
para que vuelva el fuego otra vez y la pasión a encenderse para obedecer el mandamiento del Señor. Amén. ¿Qué horas nos vamos? Me gustaría seguirle, pero si no ponemos en práctica lo que estos días hemos aprendido, si lo tiramos a la basura, si solamente fue una excelente presentación, no valió la pena el esfuerzo. Pero si podemos poner en práctica de cada uno de los expositores que nos han presentado, tendremos ganancias, porque estaremos obedeciendo el mandato del Señor. Entonces acerquémonos tan cerca del corazón de Dios que podamos escuchar el latido de su corazón que late con el pulso de las misiones. Y vayamos al campo, levantemos la vista, no faltan 4 meses, no es para el año entrante y es urgente. Los campos están blancos para la siega. Cierra tus ojos ahí donde estás. Padre, te damos gracias, Señor. Has preparado todo este tiempo para que cada uno de nosotros viniéramos aquí, escuchar tu voz, escuchar tu palabra, que siempre está queriendo hablarnos. De escucharte a ti, Señor, que siempre anhelas que nuestro oído esté abierto y nuestro corazón dispuesto para hacer lo que tu palabra nos enseña, Señor. No queremos hacer caso omiso a esta invitación, a este llamado y a esta comisión. Despierta en nuestros corazones una pasión profunda, Señor, una entrega, si fuera necesario un sacrificio, lo que sea, Padre, para que sigamos el ejemplo de ese Cristo misionero que vino desde el cielo a traernos el mensaje de salvación y que ahora tú nos has encargado llevarlo a los que no te conocen, Señor. Bendice esta palabra en nuestro corazón y síguenos hablando, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.